segmentaria. Entonces típicamente lo representamos con un pentágono de esta forma. Y luego quería hablarles de lo que son algunos principios establecidos en la gestión de cadenas de suministro. El primero es que el punto de venta es visto como un punto de suministro al consumidor, con un promedio de demanda, más una tendencia, estacionalidad y eventos controlados e incontrolados. Toda esta idea se basa en eso, digamos. Si el punto de venta no tiene una demanda, digamos, con un comportamiento estadístico, entonces estos principios se rompen. La gestión de cadenas de suministro no está basada en ingresos, sino en ganancias. También muchas veces vemos en algunas compañías que para lograr una venta están siempre corriendo y trayendo productos importados en avión, que tienen un costo a lo mejor mayor de lo que van a ganar. Entonces, en esos casos hay que preguntar si vale la pena hacer esa venta o no vale la pena. Entonces, esta metodología se basa en que lo importante no es el ingreso, sino la ganancia. ¿Eso me está dejando dinero o no me está dejando dinero? La cuota de venta se mide por SKU en unidades, no en dólares, no en kilos, y debe medirse en forma binaria. Entonces también, compañía tras compañía, vemos que sus cuotas de venta siempre están ligadas a un monto, ¿no? Y si tú vendes tantos dólares, tú vas a tener tu bono, si no, no lo tienes. Y en realidad lo que debería hacerse es que esas cuotas de venta deberían estar atadas a vender tantas unidades en cada SKU. Y cuando decimos medición binaria es que cada SKU debe ser medido con una tolerancia. Tú debes vender 1000, si vendiste más o menos 5%, lograste tu objetivo, tienes 1. Si no lo lograste, tienes 0. Si tenías un portafolio de 200 SKU y solamente entraste en el rango con 150, tienes un 75% de cumplimiento. ¿Tienes el bono o no? El cuarto punto es que las ventas, que ventas vende la cuota dentro de una tolerancia, tal como les había dicho. Y es importante que él no puede ver el inventario. Si ventas está viendo el inventario, eso va a modificar su orden y él no está registrando la demanda. Entonces la única manera de registrar la demanda es que ventas tomen el pedido sin saber cuánto inventario hay. Y finalmente, ventas de mantener el programa de visita a toda costa. Quiero decir que él tiene que cumplir con ese programa de visita para poder completar este plan como fue planeado. El territorio de venta se organiza por tiempo de servicio, requerido por canal de venta y no por ingresos. Y marketing no está a cargo del proceso de administración de cambios solo de iniciarlo. Típicamente también en compañías vemos que mercadeo es responsable de llevar todo el proceso de hacer una promoción, introducción de nuevos productos, y en realidad mercadeo es muy bueno para tener las ideas de hacer los nuevos productos, pero en la ejecución son terribles. Entonces estos procesos típicamente deberían estar fuera de sus responsabilidades. Los eventos promocionales se miden semanalmente o más frecuentemente. También es importante disminuir el ciclo de la medición para estos eventos. El pronóstico es de demanda y no de ventas. Y los principios del closed loop y cerca de tiempo son fundamentales para las GCS. Luego, bueno, ya para terminar, quería hablar un poco de lo que es conceptualmente la planificación de la demanda. Entonces, esto es una vista más cercana de lo que ya les había mostrado. Y las responsabilidades para el planificador de la demanda, bueno, es generar el plan. Para ello, él tiene que recibir cierta información. Recibe la información histórica de la demanda y de las ventas. También recibe la información de mercadotecnia sobre los eventos promocionales, cambios de precios, etc. Recibe la información estratégica para los pronósticos a largo plazo, cuáles son los objetivos de la compañía, hacia dónde vamos. Y la información de la planificación y ingeniería de ventas sobre los cambios en la base de clientes. Tengo más clientes, menos clientes, todo eso va a afectar mi plan. Y la responsabilidad de él es entregar un plan de demanda a la planificación de producto terminado, lo que llamamos el DRP. También tienen que entregar ese plan a la planificación y ingeniería de ventas para que sea roto por cuotas y asignado a los vendedores. Y entregar un pronóstico a largo plazo de finanzas para hacer todas las proyecciones de flujo de caja de la compañía. Pronosticar o el arte de generar pronósticos en la GCS para nosotros es predecir qué es lo que ventas puede vender, no lo que ventas va a vender. También típicamente hemos visto que muchas compañías nos dicen, bueno, ¿cuál es la mejor forma de pronosticar o qué tipo de análisis debería hacer? Entonces empiezan a ver toda una cantidad de modelos econométricos muy complicados y finalmente
tú no quieres adivinar qué es lo que el vendedor va a vender, tú lo que le tienes que decir al vendedor dónde o qué es lo que él debería vender. O sea, el planificador de la demanda es una herramienta para ventas. Y esto también es un concepto como bien distinto, ¿no? La gente siempre quiere adivinar qué es lo que el vendedor va a vender. Y no es así, tú lo que le tienes que decir es lo que él debe vender. Si él hace su visita, si el punto de venta se comporta como hemos definido, él debería estar vendiendo de cada producto las cantidades que se están planificando. Y bueno, como les decía, el método puede ser sumamente complejo, pero el costo marginal no cubre el beneficio de usar el método de tendencia. Entonces, muchas veces el método de tendencia es la mejor solución para hacer un pronóstico. Lo más importante del método de tendencia es saber cuál es el punto de origen, porque las tendencias muchas veces vemos que cambian durante el tiempo, y cambiando el punto de origen nosotros podemos hacer que una tendencia cambie radicalmente, y esas son las tareas del planificador de la demanda, saber dónde hay un punto de inflexión y dónde hay un cambio de tendencia. Bueno, eso es alguna de las bases teóricas que utilizamos para hacer este proyecto, y ahorita lo quiero dejar entonces con Oswald Carvajal para que les hable de los detalles del proyecto y los beneficios que se lograron a través del mismo. Vamos a hablar un poquito sobre la situación de nuestra empresa. Es la quinta posición del mercado farmacéutico venezolano, con una operación de más de 62 años en Venezuela y un volumen de 72 millones de dólares anuales, 20 millones de unidades aproximadamente por año, con un potencial de 3.8 billones de dólares en el mercado en que se desenvuelve y 135 millones de personas dentro de este mercado. El personal está compuesto dentro del grupo por 900 personas, de las cuales 450 pertenecen a los departamentos de mercadeo y venta en diferentes países. El Grupo Pharma está conformado por un conjunto de compañías que operan como unidades de negocios en un total de 11 países latinoamericanos en el área del Pacto Andino, Centroamérica y el Caribe. Nuestra organización posee estructura propia en Venezuela como casa matriz, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, Salvador y República Dominicana. La organización como tal tiene una capacidad de lanzamiento muy efectiva que se ha desarrollado en los últimos años, que queda registrada a nivel de mercado por el IMS, que es la medida del mercado farmacéutico a nivel mundial. Esta medición refleja que el Grupo Pharma, dentro del potencial de crecimiento, es la empresa que más ha sido exitosa en los últimos años en lanzamientos. Posee una amplia experiencia en licencias de acuerdos comerciales con prestigiosas empresas, entre las cuales comentamos, por ejemplo, Pfizer, Mission en Estados Unidos, Suafarma, Berna, entre otras compañías a nivel mundial. Además de esto, poseemos un desarrollo de nuevos productos con sede en Venezuela que se llama Pharmatec. Es el único grupo no multinacional de nivel mundial con fuerte presencia en diferentes países del Pacto Andino y América Central y el Caribe, y representa en esta zona el séptimo lugar con un 3.3% de participación de mercado al año 2002. Los principales productos de este grupo se concentran en los segmentos cardiovascular, analgésico, gastrointestinal, ginecológico, pediátrico, antibiótico, respiratorio, y posee una cartera de diferentes productos enfocados al mercado OTC o productos que se venden libremente sin récipe médico, o lo que conocemos como OTX, que son productos que necesitan un récipe médico por delante para poder ser adquiridos. Específicamente, para hablar sobre el caso Pharma, el proyecto que se desarrolló con el consultor vamos a hablar de una estructura que básicamente va a estar compuesta por lo que fue la adaptación del modelo de cadena de suministro al Grupo Pharma, la situación inicial de la empresa, el diagnóstico que realizó el consultor, las recomendaciones efectuadas y como resultado de ello los objetivos logrados a corto plazo, los que hemos situado a mediano plazo y las dificultades encontradas durante el proceso, además de definir qué otros próximos pasos tenemos que ejecutar dentro del proceso. Básicamente, trabajamos con el mismo modelo que Cristian explicó anteriormente. Tenemos en nuestro inicio, específicamente para nuestra empresa, que los pedidos nacen básicamente desde el momento en que un médico receta nuestros productos por el área OTC o a través de la venta directa que el consumidor va y solicita un producto. En el caso, por ejemplo, de antigripales, normalmente no se estila que la persona vaya a buscar un producto antigripal al médico, sino que directamente va a la farmacia y toma algún sobre o algún elemento para la gripe. Estos pedidos acumulan entonces una demanda que se transmite a un cliente mayorista, en este caso, que es el cual nosotros suplimos directamente.
Y ese mayorista a su vez genera todo un requerimiento que genera información muy valiosa tanto al departamento de mercadotecnia como al departamento de ventas del grupo. Aquí es donde viene la interacción del planificador de la demanda con estos dos departamentos y, en función de la venta histórica, recopila la información necesaria para originar o iniciar el proceso de ERP o planificación de inventarios de producto terminado. Posteriormente, este proceso genera el MPS, genera el MRP, que es la expresión de materiales, y origina todo un plan de compras en la cual existe la interacción con el proveedor o con varios proveedores. Se genera todo un requerimiento, un almacén de materiales y un transporte primario al centro de producción. Luego del centro de producción pasa a un transporte secundario que va al almacén de productos terminados y finalmente a los clientes finales para iniciar nuevamente el ciclo como tal. Dentro del esquema CON, que fue el consultor que utilizamos, básicamente ellos definen 5 factores de control. Primero hablan de una definición de procesos, un alineamiento de procesos que fueron explicados anteriormente, la integración de los procesos con los sistemas existentes dentro de la empresa, personal, la medida de desempeño y todo su conjunto nos dan los factores de control. En ese sentido, la empresa realizó un pronóstico, un diagnóstico, quise decir, en el cual básicamente arrancamos con el punto proceso y específicamente con la demanda. En este momento, al efectuar el diagnóstico, encontramos que las ventas se manejaban básicamente por ingresos monetarios, sin analizar un poco lo que eran las unidades o el SKU como tal. Ese ciclo de ventas se realizaba de forma mensual y tenía poca reacción ante el mercado, porque el ciclo mensual generaba fechas que básicamente van con la tendencia de lo que es la venta al final de mes. La toma de pedidos se realizaba teniendo en cuenta la disponibilidad de productos, entonces no era la que satisfacíamos la demanda existente del mercado, sino los posibles productos que nosotros pudiésemos colocar según el inventario que teníamos. Definitivamente esto trastocaba la demanda y para completarlo no llevamos registro de esa demanda no satisfecha. Además de esto, la planificación, aunque existía muy existentemente dentro del grupo, no se tenía la dedicación de los recursos necesarios para abordar todo el contexto de estudiar el proceso global. En la parte de suministro, nuevamente, en paralelo con el ciclo de venta o de demanda, teníamos que el ciclo era mensual, siguiendo paralelamente al ciclo de venta, y con una cerca de tiempo bastante inflexible. No se diferenciaban los tiempos de espera por SKU y esta cerca en un mínimo estaban en 3 meses. Los planes de suministro, llámese RP, MPS, MRP, no se encontraban alineados, más bien había un choque entre ellos. En cuanto a procesos, y específicamente lo que es el PBO, lo que era el proceso como tal no estaba bien definido y teníamos que los resultados los veíamos al cierre del ejercicio y ya era muy tarde para actuar sobre el mercado y con un tiempo de espera de 3 meses por delante no teníamos flexibilidad para cambios a corto plazo. La periodicidad nuevamente era mensual y no se tenía un mecanismo de coordinación para la realización de actividades especiales, llámese promociones, eventos, lanzamientos o cualquier otro tipo de actividad. En cuanto al alineamiento de procesos y específicamente de demanda, tenemos que ventas tenían en cuenta el plan de suministro. Ventas conocían con antelación que era lo que el centro productivo iba a entregar y esto entonces eran las unidades que colocaban en el mercado. Suministro tenía una fuente, una mezcla muy fuerte de las funciones de DRP, MPS y MRP y no existía una comunicación entre suministro y demanda normal. Básicamente estaba influenciada por un plan de la demanda que anulaba el plan de acción y que adicionalmente generaba muchos choques por ruido dentro de la comunicación. En cuanto al PBO, no se tenía un ciclo lógico y se efectuaba una revisión, una junta mensual que, repito, era posterior de la realización de la cuota del mes. En cuanto a la integración de procesos, suministros básicamente aplicaban un DRP muy limitado, una hoja de cálculo. El aplicativo de MRP del ERP, y en este caso el ERP que posee el grupo de SAP, no era lo suficientemente eficiente para la aplicación del suministro, por lo cual las requisiciones eran cargadas al momento de generar la orden de compra. Y básicamente eso originaba que utilizábamos el stock que teníamos y muchas veces nos encontramos con la sorpresa que no teníamos stock con que suplir la orden. El PBO básicamente originaba que no teníamos un sistema de información que pudiésemos manejar el PBO de la demanda y además
teníamos una inexistencia de cierres semanales de inventarios de venta, lo cual complicaba aún más la situación. SAP no estaba configurado para realizar cortes semanales de inventario o de pronóstico. A su vez, en cuanto al personal, teníamos insuficiente entrenamiento en los principios de la cadena logística. Básicamente, eso fue lo que consiguió el consultor en cuanto al proceso y alineamiento del proceso. Luego, en cuanto a las medidas de desempeño, en la demanda básicamente estaba calificada por la inexistencia de dichas medidas. Las incertidumbres de registro o RI del almacén de productos terminados no se estaban calculando correctamente, lo cual a su vez generaba cifras que eran inválidas. Y en suministro, nuevamente encontramos el mismo fenómeno, teníamos inexistencia de las medidas de desempeño y la exactitud del registro de inventario no era la más adecuada. En cuanto al PBO, existían pocos indicadores y esto nos proveía una evaluación de desempeño de los planes reales de la compañía. Por ejemplo, para el año 2003 y en los primeros 4 meses del año, la medida que estábamos utilizando para medir el nivel de servicio era el porcentaje de la cantidad versus la cantidad entregada en unidades. Si lo veíamos al final de mes, nosotros teníamos elevados índices de medida de nivel de servicio. Cuando entra el consultor y nos explica que no debemos medirlo sino a través de una medición binaria en la cual 0 y 1 me indican el cumplimiento o no cumplimiento del objetivo en función de un rango preestablecido, encontramos que para los mismos periodos los porcentajes que teníamos en esas mediciones eran bastante insatisfactorios. Por ejemplo, en el porcentaje de cantidad requerida versus cantidad entregada por SKU, encontramos que teníamos el 48% y no el 96% que estábamos aludiendo al principio. Igualmente, el número de órdenes completas y a tiempo estaba registrando solamente un 28%. Eso llevó a estudiar cada uno de los procesos dentro de un esquema de puntuación, como explicaron anteriormente, sobre una base de puntuación de 5 puntos. El grupo fue evaluado con 13,5 de 25 puntos, lo cual nos situaba en una clasificación C en cuanto a cadena de suministro, lo cual indicaba que básicamente teníamos poco conocimiento de la cadena de suministro y muchas opciones para mejorar los procesos del programa. El diagnóstico de la forma pentagonal nos dio otra estructura bastante desbalanceada, como se ve en la configuración. El consultor trabajó con nosotros un espacio de aproximadamente un mes y en ese proceso entonces generó recomendaciones sobre los mismos factores de control que habíamos analizado. En los procesos de demanda, ya el consultor detecta la problemática que manejamos con una planificación mensual y origina y recomienda la ejecución de cambio a planes de demanda semanal. Todo lo que es la cuota de venta recomienda que sea en función de la cantidad de SKU vendido y no de la base monetaria. Además, nos dice que debemos registrar el pedido de los clientes aunque no exista el inventario para poder registrar la historia, cosa que en el grupo no llevábamos. Y adicionalmente, informa que ventas debe alejarse totalmente del proceso de suministro. Para ventas debe ser transparente, ellos tienen que trabajar sobre la demanda y no sobre los inventarios para satisfacer una demanda. En cuanto a la parte de suministro, el ciclo de planificación y ejecución de suministro también, como consecuencia de lo anterior, debe ser pasado a semanal. Se analizan los tiempos de espera bajo el concepto de planificación semanal y esta vez por SKU. El DRP debe comunicarse con planificación de la demanda y a través de la junta de PBO, y además se deben evitar las comunicaciones con el departamento de ventas. Además de eso, recomienda implementar medidas correctivas para la medición del inventario, para no generar información que genere falsas expectativas. En cuanto al proceso PBO, se crea tres tipos de juntas: una, demanda, suministro y la ejecutiva. En la primera de ellas nos encontramos que se encuentra el planificador de la demanda, se encuentra el departamento de ventas y mercadeo de cada unidad de negocio y un ente externo que yo voy a hablar de él. Y básicamente nos concentramos en la demanda que se sucede fuera del tiempo de espera. Posteriormente de que se hace esa reunión, ocurre 3 días después, se pasa la información inmediatamente al departamento de planificación y 3 días posteriores, después que logística ha hecho toda la explosión de materiales, se genera una reunión de suministros. En la reunión de suministros, nuevamente está el planificador de la demanda, está el planificador de logística y nuevamente una persona que es un tercero que dirige la reunión. En esta parte, en esta reunión, básicamente se nos dice si el plan que nosotros requerimos para las semanas de fuera del tiempo de espera se puede cumplir o no se puede cumplir. Y por último,
En ese mismo seguimiento semanal se tiene una reunión corta a nivel ejecutivo donde está presidente, vicepresidente, gerentes generales de las unidades de negocio, con un tercero, que en este caso es un facilitador de la Junta, que es externo a la cadena de suministro y pertenece a la gerencia de finanzas en este caso. Es básicamente recopilar la información obtenida en las dos juntas anteriores y la lleva para decisiones de alto nivel. Todas estas tres juntas se manejan en base a indicadores preestablecidos previamente, en las cuales podemos hacer seguimiento semana a semana sobre la gestión culminada la semana anterior. En cuanto a la parte de alineamiento de procesos, la demanda, se habla de que la planificación de la demanda no debe tener responsabilidades dentro del tiempo de espera. Su función comienza después del tiempo de espera. Indudablemente se alimenta de todo lo que es la historia y visualiza lo que es el tiempo, los requerimientos dentro del tiempo de espera, pero no puede lograr modificaciones dentro de ese tiempo de espera. En la parte de suministro se separan áreas de planificación y compra con dos intereses diferentes para lograr una mayor agilización del proceso, a la vez que los analistas de suministro manejan una sola función bajo el esquema proveedor-cliente interno. En este caso, dentro del grupo hubo que hacer cambios estructurales dentro de la estructura organizacional para que los esquemas anteriores pudiesen funcionar. Dentro de esos cambios, en el esquema que presentamos cuando arranca el proyecto, básicamente teníamos que planificación de la demanda, mercadotecnia y todo lo que era venta estaba dentro de lo que era marketing y venta, dos departamentos pero que básicamente manejaban todas las funciones. Teníamos logística actuando dentro del DRP, tenemos compras, materiales y transporte primario manejado por el departamento de logística. Y en la primera fase, la parte de MPS que era manejado por el departamento de logística. En el cambio que nos propone COM, tenemos que producción toma la parte de planificación de la producción y del proceso productivo como tal. Se separa un poco la forma. Y acá hay una separación precisa de lo que debe ser la función de venta como tal y planificación de la misma en un departamento, y la parte de distribución ha permanecido como un actor que inclusive en el último tiempo se integró a la cadena de logística.